Venezuela eligió a su asamblea legislativa, se impuso el oficialismo, pero el grado de abstención en los comicios fue muy grande y de hecho varios países de la comunidad internacional desconocieron las elecciones. Con el 82,35% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados concentraron el 67,6% de los votos contados en un primer boletín. La abstención alcanzó al 69% en unas elecciones a las que estaban convocados más de 20 de los 30 millones de habitantes del país. La baja participación es la mayor desde el año 2004, cuando solo el 25% de los votantes acudieron a las urnas. Las autoridades electorales destacaron el cumplimiento de las medidas sanitarias para impedir los contagios en el marco de la pandemia y el clima democrático y seguro en que transcurrió la jornada electoral, que contó con la fiscalización de observadores internacionales. El presidente Nicolás Maduro celebró la recuperación de la Asamblea Nacional, el principal órgano legislativo, cuyo control había quedado en manos opositoras durante 5 años. Los principales líderes de la oposición, como Juan Guaidó, Enrique Capriles y Leopoldo López, no participaron de estos comicios, llamando a la abstención. Mientras la OEA, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica y Panamá desconocieron la elección, la Unión Europea desestimó que sean creíbles. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, había tachado en Twitter de farsa estas elecciones. Sobre el tema hablamos con el especialista en Derecho Internacional, Javier Echaide, y esto decía. Las elecciones parlamentarias en Venezuela tuvieron una participación del 31% del padrón electoral. Esto, tengamos en cuenta que las parlamentarias generalmente tienen una participación más baja respecto de las presidenciales, por ejemplo, de hace 2 años. De todas maneras, se está hablando mucho del abstencionismo, ¿sí?, en Venezuela. Más que nada llamado por el boicot que la oposición venezolana está haciendo y que hizo para estas elecciones. En términos de afluencia del electorado, asimilables a las de Estados Unidos, por ejemplo. Joe Biden es el presidente más votado en la historia de Estados Unidos, pero es con el 37% de la población, o sea, del padrón norteamericano. Bueno, en Venezuela votó un porcentaje similar. La oposición venezolana llamó al boicot, perdió las elecciones de una manera abrumadora, 68% aproximadamente estamos hablando, lo cual hace que el dato sustantivo diferencial sea la recuperación por parte del oficialismo de la Asamblea Nacional. O sea, hace 5 años el gobierno de Maduro había perdido, ¿sí?, la mayoría en el Parlamento venezolano, y en estas elecciones lo estaría recuperando a partir de enero, principios de enero del año que viene. Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA también ya se ha posicionado ya desde hace tiempo en cuanto al fraude en Venezuela con cualquier acto eleccionario. Entonces, o sea, en estas condiciones, o sea, se van a repetir esos pronunciamientos, no es de extrañar que se repitan. Habrá que ver en qué situación queda Guaidó, porque, o sea, ya no tendría argumentos como para seguir sosteniendo formalmente una presidencia encargada de Venezuela ya con vencimiento, o sea, con mandato vencido. Queda muy desdibujada la presencia de Guaidó en ese contexto.